Perfecto. Gracias. Estamos dando ya inicio a la grabación para iniciar con nuestras citas del día de hoy. Vamos a iniciar, voy a compartir pantalla para poderles mostrar a ustedes la información. ¿Me confirman si ya pueden ver en pantalla, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Listo. Bueno, como ya lo habíamos establecido, el CIPAS del día de hoy va a ser con énfasis en textos argumentativos. Entonces, bueno, ¿cuál es el propósito de este CIPAS? El primero es conocer las estrategias de producción para textos académicos y textos argumentativos. Lo segundo, brindar herramientas para desarrollar adecuadamente la tarea número 3, que es el perfil del licenciado, que por cierto ya se encuentra en curso, y la tarea número 4, que es la evaluación del curso. Bueno, ese es el propósito de este CIPAS. La agenda. Un momento 1, vamos a hacer una actividad de conexión, una actividad de motivación. El momento 2, la socialización de la información relacionada al texto académico y al texto argumentativo. Y vamos a abrir un espacio en donde ustedes van a poder hacer sus aportes, aclarar dudas o inquietudes que hayan quedado en este proceso. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar con nuestro primer momento y son con estas preguntas. ¿Qué es escribir? La segunda es, ¿qué elementos tiene en cuenta al momento de escribir un texto? Entonces, en este momento, sí me gustaría que participáramos, me gustaría como conocer las primeras impresiones a estas preguntas, ¿sí? ¿Qué respuestas nos surgen a estas preguntas? Entonces, me gustaría saber quién quisiera aportar, cuál es tu percepción o qué entiendes cuando te hacen esta pregunta, ¿qué es escribir? Bueno, también les recuerdo que estos espacios se hacen también para que podamos interactuar, conocernos. Todas las respuestas son buenas, todas las respuestas son muy bienvenidas. Entonces, bueno, por acá tenemos a Aureli Valentina. Yo considero que escribir es como expresar o representar todas nuestras ideas, pensamientos y crear de manera, pues, expresar, pues, yo diría que un texto coherentemente, uniendo todas nuestras ideas o todos nuestros pensamientos para, o sea, con la finalidad de escribir algo coherente, o sea, no escribir por escribir, sino algo que tenga sentido. De acuerdo, Aurelis, muy acertado tu aporte. Realmente es eso, ¿no? Nosotros escribimos con un propósito, esa construcción textual tiene un sentido y también a veces no, pienso que otro elemento muy importante es saber a quién va dirigido nuestro texto, ¿verdad? Muchísimas gracias, Aurelis. Bueno, ¿quién más? Ahora para la segunda pregunta que dice, ¿qué elementos tiene en cuenta al momento de escribir un texto? Cuando vamos a realizar ese ejercicio, ¿qué es esos factores, elementos o herramientas que yo tengo en cuenta? ¿Quién me quiere colaborar con esta? Bueno, aquí tenemos bueno, aquí dice Elian y Juliet. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Los elementos, bueno, sería el público a quien va dirigido, lo que quiero dar a entender, si es un texto argumentativo o si es un texto informativo y los demás tipos de textos. Considero que ese es como uno de los principales elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir. Eliani, muy bien, muchísimas gracias. Y también bueno, noto también que tienes mucho conocimiento del tipo de textos porque nos hablabas del argumentativo, muy bien, y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, esas preguntas a veces nos sacan un poquito como, tienden a ser como disonantes, ¿no? A veces ejercemos el ejercicio, pero no tenemos como la conciencia o a veces decimos,
Bueno, lo estoy haciendo por desarrollar la actividad, tal vez por dar respuesta a criterio, pero dejamos a veces un poquito de lado esas herramientas, esos elementos que nos ayudan a tener una excelente construcción. ¿Listo? Entonces, para allá vamos, a conocer cuáles son esos aspectos que debemos tener en cuenta. Bueno, estas son unas citas que nos complementan un poco este ejercicio y es la primera. Trazar signos que representan ideas, dando respuesta un poco a estas preguntas que tenemos acá, qué es escribir y qué elementos tienen en cuenta, encontramos estas citas que son muy al lugar para darnos respuestas. ¿Listo? Entonces la primera, ¿quién me ayuda a leer la primera? ¿Puedo yo, profe? Aquí estás, Carlos Eduardo Larte. Claro que sí. Carlos, sigue. Bien, trazar signos que representan ideas, palabras, etcétera, con un instrumento adecuado como un bolígrafo, lápiz o máquina, sobre un papel o cualquier otro soporte, según el diccionario de la RAE. Escribir es mucho más que conocer el abecedario, saber juntar letras o firmar el documento de identidad. Querer decir, ser capaz de expresar, quiere decir ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas, según Daniel Casal. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación. Creo que estas dos citas que traemos aquí a relación dan respuesta también a esas preguntas disonantes que vimos previamente. Bueno, vamos a dar la continuidad. Ahora quiero compartirles a ustedes un pequeño video. Un segundo. Voy a compartirles a ustedes un video que nos va a dar a nosotros también herramientas, nos va a ampliar un poco la información del tema que estamos viendo. Entonces, permítanme un segundo, voy a compartir pantalla. Listo, me confirman cuando ya puedan ver el video. ¿Ya estamos en el video? Sí, señor. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces ya. ¿Qué es escribir? Hola. Dado que los actos de comunicación académica se realizan fundamentalmente a través de textos escritos, es necesario que como estudiante universitario desarrolles esta importante competencia. A diferencia de la comunicación cara a cara, la expresión escrita requiere que empleemos de manera más consciente ciertas estrategias cognitivas para organizar y comunicar a otros nuestras ideas. Al escribir no podemos recurrir a los patrones que acompañan una exposición oral, tales como la entonación y los gestos, o bien a leer en las expresiones de nuestro interlocutor el nivel de comprensión que ha alcanzado de aquello que deseamos expresarle. Por lo anterior, es necesario que veamos a la escritura como un proceso, es decir, como una actividad que tiene varios pasos. La primera etapa de la escritura es planear, lo que supone pensar en el tipo de texto que queremos o que nos han solicitado elaborar. Otro elemento de esta primera etapa que debes definir es la audiencia. Esto es, a qué personas va a ir dirigido el texto, lo que implica pensar en su nivel de conocimiento del tema y del lenguaje en general e interés que ésta posee, entre otras características. Finalmente, tener claro el propósito del texto que vas a escribir, ya sea informar, convencer o ambas cosas. Toma en cuenta que estos tres elementos están íntimamente relacionados. Se denomina poner en texto a la etapa en la cual uno va anotando la información que tiene respecto del tema. Observa que desde la etapa anterior, cuando elegiste el tipo de texto, empezaste a darte cuenta cómo ibas a tratar tus conocimientos al respecto. Por ejemplo, si es un informe de intervención, es necesario organizar la información de cierta manera para irla incorporando según la estructura del documento lo exija. Por su parte, elaborar un ensayo requiere tener un dominio suficiente del tema. ¿Lo posees? ¿O debes documentarte previamente? Es aconsejable que antes de escribir el documento como tal, comiences por elaborar un esquema o mapa que te permita valorar tanto el nivel de conocimiento que tienes sobre la estructura del tipo de texto que vas a elaborar, como sobre la información que se requiere que éste brinde. De nueva cuenta, observa que, conforme vas desarrollando tu texto, debes ir teniendo presentes el tipo de texto, la audiencia
así como tus objetivos o propósitos y ajustando tu escrito a estos tres elementos. El texto no se revisa solo al final, sino que es una tarea continua a lo largo de la elaboración del documento. La adecuación en un texto se refiere al tipo de lenguaje que emplea tomando en consideración la audiencia a la que está dirigido, el tipo de texto y sus propósitos. La coherencia es la estructura lógica con la que se expone el tema dentro del texto y esta se logra a través de la cohesión, esto es, del empleo adecuado de la puntuación, los marcadores textuales, la acentuación y los elementos paratextuales, como los títulos, subtítulos, márgenes, las letras negritas, etc. Bueno, entonces, como nos presentaban en el video anterior, permítanme un segundo, vuelvo a las diapositivas, no, perdón, esa no es. Listo. Entonces, como parte fundamental que pudimos apreciar del video, es que hay unas partes fundamentales, ¿no? Pero previo a ello debemos tener una planeación. Es decir, no es un documento que siempre se escribe de forma lineal, sino que por el contrario nos invita a reflexionar también dependiendo del tipo de texto que hayamos elegido, ¿no? Si hay una tesis que vamos a manejar, ¿cuáles serían esos argumentos? ¿Qué autores nos dan soporte a esa tesis que estamos desarrollando? ¿Listo? Pero entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a iniciar la explicación con la estructura de un texto académico. Entonces, antes de ir hacia los detalles, vamos a comenzar como desde lo general a lo específico. Entonces, lo primero que vamos a tener claro es cómo sería esa estructura textual, es decir, visualmente, cómo podríamos apreciar esa estructura. Entonces, aquí lo que vemos en esta primera parte es que toda construcción de texto académico debe llevar un título. Lo segundo, acto seguido va la introducción, que como lo especifica acá, no debe prolongarse más de un párrafo, solamente se debe ajustar a uno. El desarrollo. Para el desarrollo del texto, sí depende de la cantidad de información que nosotros deseemos aportar allí. Como bien lo explican acá, pueden ser 2 o más párrafos. Y finalmente una conclusión que no se extienda de un párrafo también. Entonces digamos que esta es la estructura, esto es lo general de un texto académico. ¿Cuáles son las partes? Las partes más importantes son las siguientes: la introducción, el cuerpo y la conclusión. Entonces, en la introducción es donde exponemos de qué es lo que vamos a hablar. El cuerpo es el desarrollo del tema del que estamos hablando. Y finalmente la conclusión es la que hace referencia a lo que se ha hablado en el desarrollo del texto. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a verla con más detalle. ¿Cómo elaborar una introducción? Entonces, primero, la definición. La introducción es la encargada de provocar las primeras impresiones en el lector. Es decir, este es como el gancho, porque muchas veces puede que el desarrollo sea muy interesante, pero si esta parte de la introducción no está bien redactada, no hay un enganche del tema, especialmente el título, con lo que se va a desarrollar, hace que en las primeras líneas muchos de los lectores que tal vez pueden estar muy interesados pierdan todo tipo de interés. ¿Por qué? Porque no hay como ese enganche. ¿Listo? Entonces, hay que responder estas preguntas en esta introducción. ¿Me interesa? ¿Debo leerlo? ¿Debo leerlo completo? ¿Listo? La introducción de un texto anticipa el contenido del trabajo. Es decir, es como la que nos marca qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a leer, sin importar la cantidad de información que tenga, nos anticipa esa información. ¿Listo? Un tip general es muy importante y a veces por su orden, puede darnos una impresión diferente, pero hay un tip muy específico y dice que la introducción es lo último que se redacta, así vaya de primeras.
¿Y esto por qué se hace? Entonces, debe cumplir la función de di de qué vas a hablar. Para hacer correctamente este párrafo es muchas veces necesario haber culminado completamente la elaboración del texto. ¿Por qué? No me puedo anticipar a cosas que no sé cómo las voy a desarrollar. Puede que tú lo hagas de primeras y digamos que no estaría mal, pero ¿qué pasa si en el desarrollo de mi artículo yo cambio de opinión o en mi investigación encuentro que hay autores, hay citas o hay estudios que me convencieron de otras ideas y yo quiero argumentarlas? Entonces mi introducción tiene que tener ajustes. Entonces, no está mal hacerlo de primeras, pero una vez terminado el documento, se deben hacer las respectivas correcciones. Entonces, para no hacer doble trabajo, la recomendación es hacerla al final. ¿Listo? Bueno. Vamos a hablar un poco del párrafo, porque ya aquí vimos en las estructuras que están divididos por párrafos, que tienen unos títulos, que tienen una introducción, que tienen una conclusión, pero a veces cuando nosotros estamos en apoyo, en nuestro chat por el Skype, hay preguntas como estas, ¿no? Profe, ¿qué tan largo es el párrafo? Sentimos que hay como algunos vacíos en ellos y vamos a dar como la claridad, pero lo vamos a hacer desde el ejemplo, ¿listo? Entonces, ¿alguien me puede colaborar con la lectura? Con esta lectura, es muy cortica. ¿Me escucha? Ah, claro que sí, te estoy escuchando, Stephanie. Dice, la nevera es uno de los inventos humanos más importantes. Fue inventada por Edmond Carre en 1866 para enfriar botellas de leche. Actualmente existen muchos tipos de neveras que permiten que todo permanezca a la temperatura adecuada. Los últimos modelos no hacen ruido ni producen escarcha. Muy bien, Stephanie, muchas gracias por tu participación. Entonces, para entender qué es un párrafo, nos vamos a la definición. Entonces, como bien sabemos, o si no lo sabemos, lo vamos a aprender. La definición de un párrafo es que primero es el conjunto de palabras y oraciones que están integradas de manera lógica y estas están relacionadas muy armónicamente entre sí con base a una idea central. ¿Qué quiere decir? Que hay un conjunto de oraciones que soportan una idea principal y unas ideas complementarias. Esas ideas complementarias se definen por las oraciones. Entonces, vamos ahora a mirar si ustedes pueden identificar qué es una oración y cuántas oraciones encuentran en ese párrafo. Analicemos un poco el texto desde lo general a lo específico. ¿Cuántas oraciones encontramos en el párrafo? ¿Y cómo yo sé que es una oración? 4. ¿Por qué identificaste que hay 4 oraciones? ¿Qué es lo que te marca a ti la pauta que te indica que es una oración? ¿Cuál es esa pauta? Muy bien, que las oraciones son separadas por puntos. Entonces, a partir de eso encontramos que en este párrafo hay 4 oraciones, ¿verdad? La primera, que va hasta importantes. La segunda, que iría hasta botellas de leche. La tercera, hasta la temperatura adecuada y por último que ni producen escarcha. Ahí están nuestras 4 oraciones. Muy bien, entonces sabemos que el párrafo es el conjunto de palabras y oraciones integradas entre sí. Estas oraciones están complementando una idea principal. Según este párrafo, ¿cuál sería la idea principal? La primera, la nevera es uno de los inventos humanos más importantes. Muy bien, esta es la idea principal. Como se dan cuenta, es algo muy general, nos están indicando, miren, la nevera es un invento maravilloso, después de la nevera no hay más, no mentiras, claramente que sí, pero entonces la intención del texto es darnos a reconocer que ese electrodoméstico es de vital importancia para los seres humanos. Lo que viene después son ideas que complementan esa idea principal, pero que no le quitan el puesto. Es decir, son más detalles que amplían esa información. Entonces ya aquí vienen detalles como de quién la creó, para qué sirve. Entonces acá nos están indicando quién la creó, Edmond Carre. ¿Para qué sirve? Para enfriar botellas de leche. Y información
también relevante, como qué sucede actualmente, que existen varios tipos de nevera, ¿verdad? Y ya por último, nos están diciendo que ya inicialmente había modelos que hacían mucho ruido, pero que ahorita no, y que tampoco producen escarcha como en tiempos anteriores. Entonces, como podemos notar, hay una base, hay un eje central que caracteriza el párrafo. Entonces, por eso dice que el párrafo siempre se debe desarrollar desde una idea principal y, como te puedes dar cuenta, en las ideas complementarias no hay una información adicional, como que los microondas son la competencia directa, no, claramente no. Estamos hablando sobre la importancia que tiene la nevera como invento para la humanidad. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? No hay restricción para cuánto debe Ya ser lo vamos para allá. máximo. Ya vamos para las características. Entonces estamos en la definición. Ahora, nos vamos para las características del párrafo. Entonces, permítame un segundo y también vamos a tomar este mismo ejemplo para hablar de sus características. Entonces, la idea central, que ya la acabamos de identificar, entonces el párrafo se construye a partir de una idea principal, o una idea central. Siempre la primera palabra y ojo al dato, porque hemos encontrado textos en nuestra revisión de tareas, independientemente de cuál sea la actividad, los párrafos son los mismos en cualquier tipo de escrito, pero encontramos textos que escribimos con minúsculas. Entonces es muy importante, ya que nosotros estamos en esta formación profesional, no descuidar estos aspectos a nivel de ortografía, como los básicos que es en las construcciones primarias como la de los párrafos. Entonces, ¿qué nos indica? Siempre obligatorio, importante y fundamental, iniciar con mayúscula. ¿Listo? Se conforma con varias oraciones que están relacionadas entre sí, ya lo acabamos de ver con el ejemplo, y importante, al final siempre se marca un punto, bien sea entre sus oraciones o cuando ya vas a cambiar de idea, cuando ya este párrafo ya termina su propósito. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra información adicional podemos decir? Hablemos un poquito de la forma. Entonces, el párrafo está constituido por un conjunto de oraciones que están unidas entre sí gracias a elementos de conectores y de puntuación. Los conectores, ahorita vamos a ver un ejemplo para no utilizar siempre los mismos y darle como esa riqueza al texto que también da cuenta de nuestra apropiación de estos conceptos. Las características, bueno, ya sabemos, que inicia con mayúscula, que termina con punto. Otras inquietudes que de pronto pueden surgir es, bueno, profe, ¿y el tamaño? ¿Qué tan extenso puede ser un párrafo? Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que depende de la intención comunicativa que tú le quieras dar al tipo de texto, ¿no? Y lo que se sugiere es que sea una extensión mínima de 4 renglones y máxima de 14, ¿sí? Entonces, eso sería como el ideal. No quiere decir que no nos podamos extender uno o dos más, no, pero como bien lo mencionaba antes, eso también depende de la intención comunicativa que tú le quieras dar. No sé si de pronto esto aclare la pregunta que tenías antes. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a, siguiendo con la construcción de nuestro texto? Encontramos un segundo apartado, que es el cuerpo, que es donde desarrollamos toda la información. Entonces, ¿cuál es la característica? Aquí se concentra la información y la argumentación del texto. También presenta el análisis de la información y se estructura en párrafos. Desarrolla los puntos temáticos del trabajo. Y en las conclusiones, pues es el cierre del texto. Recuerden que es un cierre breve y tiene que retomar todas las ideas que tú planteaste desde las hipótesis en la introducción, ¿sí? No puede haber una separación de la introducción con el desarrollo. Las dos deben de ir muy conectadas. Bueno, de hecho todo, porque finalmente en las conclusiones
se debe dar respuesta a eso que tú planteaste y al desarrollo que tú llevaste a cabo. Y presenta los resultados del trabajo, que ese también lo podemos tomar como un análisis personal, ¿no? Porque muchas veces planteamos unas ideas, pero en el desarrollo podemos cambiar de opinión. Eso se puede ver evidenciado en las conclusiones y es absolutamente válido. ¿Listo? Bueno, continuamos con unos tipsitos de cómo redactar mejor un texto académico. Entonces, lo primero, ser muy concretos y específicos en las explicaciones. Redactar con claridad y no desarrollar varias ideas a la vez, porque a veces no tenemos el enfoque en nuestra idea principal, sino que nos comenzamos a ir por las ramas y al final encontramos que lo que se había planteado en un inicio no tiene ninguna relación con el resultado de nuestra investigación o con el desarrollo de nuestro documento. Segundo, no repetir el mismo conector. Esto es una redundancia en términos académicos que también debemos manejar, aunque yo sé que muchos ya la manejan, pero pues es importante mencionarlo. Normalmente el conector con el que más tenemos conexiones con el I, ¿no? Y vemos que repetimos ese conector todo el tiempo cuando tenemos otras opciones que podemos implementar. Entonces, es importante tener una lista. Cuando hablábamos de planeación en el video, cuando lo presentaba dentro de la planeación, nosotros también podemos hacer ese tipo de investigación, ¿no? Si yo quiero dar más énfasis y no repetir las mismas palabras, ¿cuáles serían ese tipo de conectores? Si es un conector de adición, si es un conector de contraste, si es de tiempo, ¿cuáles serían los más ideales? Y hacemos la búsqueda y encontramos un montón. Entonces también es como buscar, ser curiosos y tener como esa disposición de enriquecer mejor nuestro texto. ¿Qué más? Tener una lista de conectores para seleccionar los que requiera el texto. Revisar la puntuación. Esto es muy importante, tanto la puntuación como la redacción. Verificar que la puntuación sea la ideal, no descuidar las tildes también. Vemos también muchas ausencias de comas. Todo esto tiene dentro de la construcción textual un significado y también le da, estos elementos de puntuación le dan al lector un buen entendimiento. Cuando nosotros no hacemos un apropiado uso de estos conectores, de estos signos de puntuación, puede que nuestra idea sea una, pero recordemos que a veces el ubicar muy mal una coma cambia completamente el sentido de lo que están haciendo. Entonces es como que también darnos la oportunidad de revisar esos aspectos. No presentar párrafos demasiado largos. Recordemos que ahorita pues hablamos como de una extensión entre 4 y 14 que sería lo ideal. ¿Listo? Porque a veces nosotros vemos incluso en la presentación de las conclusiones un párrafo que se extiende mucho y nosotros siempre hacemos como la sugerencia, ¿no? Recuerda que es importante manejar los párrafos, tener las ideas claras y porque visualmente también cansa ver un texto tan largo. Muchas veces da la impresión de un texto muy aburrido o que no tiene lógica y a veces se descartan. Entonces, fíjate cómo desde la presentación logramos crear una conexión. No usar términos o frases coloquiales. Esto también es muy importante. No importa que sea un texto académico o argumentativo, siempre nosotros, especialmente como docentes, porque nosotros también vamos a ser formadores, nosotros tenemos que desde nuestra propia comunicación mostrar, porque nosotros estamos enseñando no solamente desde una clase, no solamente desde un aula o desde un proceso remoto, todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo estamos enseñando y por muy, de pronto, muy obvio que parezca, desde un WhatsApp, desde un email, tú todo el tiempo estás comunicando. Entonces, hay muchas frases que son propias de nuestra cultura, de nuestra región, pero hay que ser muy cuidadosos en la forma en que nos vamos a expresar. Como te decía, no importa el texto, siempre debemos de ser muy cuidadosos con los que estamos comunicando. Conectores textuales. Entonces aquí les trajimos unos ejemplos que podemos utilizar. Si quieren pueden tomarles capturas o o hacer las búsquedas cuando lo requieran. Entonces hay muchos tipos de conectores textuales. Digamos que estos son los más importantes y es cuando yo quiero dar más información sobre la misma idea. Entonces para no poner el y,
¿verdad? Que es el más común. Entonces podemos poner conectores según, ¿no? Porque tampoco podemos elegir uno al azar y que no tenga sentido en la construcción. No, debemos ubicar el apropiado. Entonces acá tenemos unos que dan más información, como además, asimismo, luego, después, así pues. Otros que es para marcar el tiempo. Entonces, al mismo tiempo, simultáneamente, entonces, más tarde, a continuación. Los que nos permiten aclarar la información. Dicho de otra manera, hay que destacar, en efecto, es decir, hay que tener en cuenta. Cuando queremos marcar una causa, teniendo en cuenta, con motivo de, dado que, por razón de, debido a, que no está aquí, pero pues como les comentaba, estos hay cualquier cantidad de conectores, considerando que cuando tú quieres dar más detalle, entonces, en caso de, así, por ejemplo, a saber, en particular. Entonces, estos son solo algunos ejemplos que podemos implementar en nuestras actividades. Bueno, antes de introducirnos al texto argumentativo, que es la segunda parte de este CIPAS, tengo esta primera pregunta. ¿Qué es argumentar? Aquí ya tenemos una definición, pero quiero que tú mismo te cuestiones acerca de esa pregunta. ¿Qué es argumentar? Cuando yo pienso en esa palabra, ¿qué es lo primero que a mí se me ocurre? Y Es, ahora, dime si te escucho. es como dar las razones por las que estás diciendo eso o por las que estás apoyando cierta posición. Bien, Eliane, son varias razones, ¿verdad? El por qué tú estás tan segura de las cosas que estás diciendo. Pueden ser razones propias o pueden ser citas o estudios. Recuerden que no solamente son textuales, evidencias de terceros. Entonces, muy bien, Eliane, muchísimas gracias. Entonces, en respuesta a esta pregunta, tenemos aquí este texto que me colabora con la lectura. Yo, profe, Vamos, Lady. cada vez que queremos hacer valer nuestras opiniones y juicios acerca de un tema determinado, por ejemplo, la calidad de una película frente a otra, debemos agregar a nuestros puntos de vista. Es por ello que los textos argumentativos representan razones a favor o en contra de determinada posición o tesis. Lady, muchísimas gracias. Aquí hay algo muy especial que no siempre argumentamos para dar las razones, ¿no? Para decir, mira, estoy de acuerdo con esto, sino que también argumentamos cuando queremos sentar una posición en contra. Entonces, esa es la importancia de argumentar. Bueno, muy bien. Y ahora tenemos la segunda, que dice, ¿por qué argumentar? ¿Por qué es importante argumentar? Entonces aquí para ese también tenemos una cita muy bien argumentada y me gustaría que alguien me apoyara con la lectura. ¿Puedo ¿Profe, yo? me escucha? Ok. Claro que te escucho, Stephanie. Ok. Dice, dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí un argumento no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razón. Muy bien, según, pues. Así es, entonces la argumentación, como bien lo mencionan acá, no se trata de buscar, de sentar bases o posturas con el ánimo de generar, de llegar a disociar o crear una disputa, una enemistad. No, sencillamente es como tratar de dar a partir de cosas que son evidenciadas, ¿no? Como también nos están diciendo acá, no se trata de decir cosas por decir, sino de cosas que tienen un sustento, sea teórico, sea científico, de que son cosas que realmente podemos validar, que se pueden confirmar. Entonces, esa es la importancia de argumentar. Por eso, de aquí la importancia
Por ejemplo, en el desarrollo de la actividad que estamos haciendo en curso, el de la tarea número 3, el perfil del licenciado. Allí nos están pidiendo argumenta, cita con base a lo que ya tenemos nosotros establecido de lo que son las competencias, quién lo dice, por qué lo dice, cuándo lo dijo. Entonces, nosotros lo que buscamos es ir que a partir de un análisis que nosotros hacemos, buscar esos estudios, esas acotaciones que han realizado previamente que apoyen la razón por la que yo digo que sí o por la que estoy a favor o en contra de alguna posición. Entonces, por eso, y de ahí radica la importancia de argumentar. Pero también en este ejercicio, especialmente en los ejercicios de textos argumentativos, es muy importante la referencia, porque cuando nosotros referenciamos, primero le estamos dando crédito al autor, muy importante. De lo contrario, si tú tomas información que no es tuya y la pasas como propia, o a veces lo haces inocentemente, no lo haces con ningún tipo de pretensión. Pero cuando nosotros olvidamos esos aspectos de citar, de decir quién lo dijo, es considerado como plagio. Entonces, de ahí a la importancia que si vamos a hacer argumentos, debemos hacerlos con su respectiva citación. Bueno, ¿cuál es la utilidad pedagógica del texto argumentativo? Entonces, lo primero, favorece el desarrollo del pensamiento autónomo al demandar la postura respecto a una tesis determinada. Lo segundo, posibilita avanzar en los procesos de escritura. Tercero, facilita el acercamiento a las formas de pensar y construir conocimiento en una disciplina. Y por último, contribuye a organizar el pensamiento. Esta es las partes del texto argumentativo. Entonces, en la introducción, fíjate que aquí hay algo muy particular y va tesis. En esa introducción debemos hacer mucho énfasis a la tesis. Ya vamos a ver qué es una tesis. El desarrollo, un cuerpo argumentativo. Si ya sabemos que es una investigación que nosotros tomamos teniendo en cuenta investigaciones, datos, estadísticas, bueno, sí, ya depende del tipo de información que queramos transmitir. Y la conclusión. Bueno, pero antes de pasar a la conclusión, en el desarrollo del cuerpo argumentativo encontramos razonamientos o argumentos. Estos argumentos deben de ser ordenados, deben de ser coherentes. ¿A qué hace relación esto? A que tú no puedes iniciar hablando de un tema y terminando con otro que no tiene nada que ver. Y escritos con un lenguaje muy preciso, que no le dé al lector tiempo, o sea, que le dé al lector una línea lógica de lo que se pretende descubrir en el documento. Y pues por último, la conclusión. ¿Cuál es la estructura del texto argumentativo? Entonces, el texto argumentativo se divide en 3 partes muy importantes. La primera, la tesis. ¿Qué es la tesis? Es la opinión o la idea de fondo que se tiene sobre el tema que se va a presentar. Los argumentos, esas razones que fundamentan la tesis. Pueden ser datos estadísticos, hechos, opiniones de expertos, etc. Y la conclusión, los argumentos o frases finales que dan el cierre a lo expuesto y reafirman como verdadera la tesis planteada. Entonces, estas son como las 3 partes son las 3 únicas 3 partes del texto argumentativo. Texto argumentativo, y vamos a hacer énfasis acá en el ensayo. Entonces, ¿qué es un ensayo? Pues el ensayo es un texto caracterizado por presentar el punto de vista del autor y los argumentos empleados para defender su tesis. Su propósito es convencer al interlocutor de la postura que el autor asume. Aquí tenemos las partes de un ensayo. Entonces, digamos que este es el 100% de mi texto. Entonces, vamos a hacernos en una estadística, nos vamos a meter acá en un esquema, ¿cómo estaría dividido este texto? Porque fíjate que a veces no tenemos como precisión en esto y resulta que la introducción se me fueron 2 hojas, en el desarrollo se me fue media y en la conclusión 2 líneas, ¿sí? Si acaso 2 oraciones. Entonces, no, esto tiene una estructura y más o menos vamos a manejar unos porcentajes. Entonces, el 100% de mi documento, un 15% va a ser la introducción, que como ya habíamos mencionado, el propósito de la introducción es captar la atención del lector
introducir el tema del ensayo, ¿sí? Vas a mostrar a grandes rasgos qué es lo que vamos a ver, qué es lo que tú vas a desarrollar en ese documento. Un 70% es el desarrollo de la investigación. Entonces aquí se exponen los argumentos para defender la idea principal, se apoya en explicaciones, ilustraciones, debates, evidencias científicas. Vuelvo y les aclaro que eso depende del tipo de texto que tú vayas a hacer para el ensayo. Entonces no todo van a ser ilustraciones, no todo van a ser debates, siempre se debe tener en cuenta el tipo de información que tú vas a transmitir. ¿Listo? Y por último, en un 15%, las conclusiones. Entonces aquí vamos a recordar la idea inicial del ensayo, se sintetizan los argumentos y se hace un cierre. Recordemos que todo documento debe tener sus referencias, especialmente cuando es de tipo argumentativo. No podemos dejar esta parte, porque a veces nosotros tomamos las referencias como que, ay, el documento, la actividad debe llevar referencias, entonces pongo 3 y resulta que esas 3 nada que ver. No, hay que ser muy cuidadosos porque, como vuelvo y les insisto, si nosotros no referenciamos adecuadamente la información que estamos tomando, especialmente cuando no es de nuestra autoría, son documentos que tienen plagio. Entonces, muy importante hacer énfasis, darle el sentido a esta parte. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se van a desarrollar los argumentos? Entonces, los argumentos son ideas para ratificar lo dicho y para sustentar lo afirmado, con el objeto de convencer a quien está considerando una afirmación. Esto es una cita argumentada por Zuviria. Su función es la de sustentar una tesis por medio de causas, pruebas o razones que justifican la validez de esa idea. Bueno, aquí hay unos textos para argumentar, eso ya si lo desean ver, entonces, para profundizar más sobre el tema, ¿no? Entonces tenemos el argumento mediante ejemplos, el argumento por analogía, el argumento por autoridad y el argumento acerca de las causas. Ya este es como, pues, si alguien lo quiere tomar como consulta. Bueno. Ahora sí nos vamos para la tesis. Muchos dicen, bueno, profe, ya sabemos que la introducción debe ir la tesis, pero ¿qué es la tesis? Entonces, la tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto y que responde a la pregunta que usted como autor trabaja en su escrito. En otras palabras, es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. Ese es el propósito también, ¿no? Que a partir de los argumentos, esa tesis que yo estoy planteando, esa posición frente al tema que yo elegí, porque es tu posición, recuerda que el autor del documento eres tú, y tú vas a mostrar la intención de tu documento. Entonces, tú quieres convencer y, claro, como yo, es mi idea, es lo que yo opino, entonces yo voy a traer a otras personas para que me colaboren. Y mira, no lo digo yo, también lo dice esta persona en el año 2006, según esta investigación. Después del 2006, allá en el 2010 encontramos otras personas que están apoyando esa iniciativa por la cual yo he decidido elaborar este ensayo. Y recientemente siguen habiendo estudios, seguimos encontrando estudios que demuestran que esto que estás viendo acá es real. ¿Listo? Entonces, eso es lo que propone la tesis y ese es el objetivo de la argumentación. ¿No? ¿Por qué es tan importante la tesis? La tesis es la columna vertebral del texto. Se presenta en la introducción. Recuerda que eso va allí arriba. Se sustenta en cada párrafo y se reafirma en la conclusión. Esto muestra que todo el escrito gira alrededor de la tesis, sin una postura clara frente al tema. Sin una postura clara frente al tema, el texto no logrará su propósito comunicativo, que es persuadir y convencer mediante razones veraces y confiables sobre algo que se afirma o se niega. Y por último, tenemos ya la conclusión. Entonces, la conclusión constituye la tercera parte de la estructura de los textos argumentativos. El último párrafo debe dar un cierre a su texto argumentativo. En este, se debe retomar la idea por la cual desarrolló los párrafos anteriores y mostrar que, efectivamente, estas sustentan la posición que usted planteó. Finalmente,
puede agregar preguntas que generen reflexiones adicionales sobre el tema que abordó. ¿Listo? Entonces acá, lo que acaban de ver, toda esta información, pues obviamente tenemos también nuestras propias referencias, tenemos esta información con la que fue basada la clase de hoy, las IPAs de hoy. ¿Listo? Entonces ahora sí, ya cerrando nuestro encuentro. Permítame un segundito, listo. Entonces ya dando por cierre de este encuentro, entonces vamos a abrir ahora sí un espacio de preguntas. Me gustaría primero pues tener su opinión de qué tal les pareció la información el día de hoy y si hay alguna pregunta con relación a lo que acabaron de ver. Hola de nuevo. Bueno, aquí en el chat nos está apoyando la directora de Yanira, nos están preguntando por el enlace de asistencia. Perdónenme que no les pude dar respuesta en el chat, pero es que en simultáneo estaba compartiendo pantalla. Listo, entonces. ¿Alguien me podría enviar la asistencia, por favor? Creo que ya se les compartió el enlace. Listo, por acá ya están retomando. Bueno, queridos estudiantes, entonces abrimos el espacio para preguntas, apreciaciones. ¿Qué tal la información del día de hoy? También quiero que me compartan las opiniones o las impresiones que tuvieron. Vamos a ver si por aquí hay participantes. Bueno, no veo manitos arriba. Bueno, acá están preguntando por la asistencia, que si ya la pueden ver. Por aquí me confirman que sí. Ya todos tenemos el enlace de la asistencia. Bueno, preguntas, inquietudes, sugerencias. Bueno, muchas gracias por la clase, con mucho gusto. Por acá estoy leyendo el chat. Bueno, me gustaría saber. Muchas gracias por la sesión, con mucho gusto, Carlos. Bueno, bueno, no veo que hayan preguntas. Espero que sea porque todo está claro y no porque sea lo contrario. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, aprovechen el momento, porque finalmente estos espacios son para eso, para poderles brindar a ustedes como el apoyo. Y pues esperamos que esta clase les haya dado muchas herramientas, claridad, ustedes están en un proceso de aprendizaje y aprovechar estos espacios son muy importantes. ¿Cuál es el nombre del CIPAS? Disculpen, textos argumentativos. ¿Listo? Por aquí, ¿qué otra preguntita tienen? Por acá se me bloqueó un poquito la pantalla, permítame un segundo. Bueno, las preguntas que tenemos, pues, les están dando una información en el chat para el diligenciamiento de la asistencia. Recordemos que el CIPAS del día de hoy, textos académicos, ¿listo? Ese es el CIPAS que vimos el día de hoy. Entonces, como se dan cuenta, para los que están desarrollando ya la tarea número 3, es información que es muy bienvenida, especialmente para tener claridad sobre algunos conceptos. Buenas tardes. Aquí ¿me escuchan? Claro que sí, te estamos escuchando. Sí, miren, esta información que se acaba de compartir
es muy pertinente para tenerla en cuenta para desarrollar la tarea final, ya que ustedes deben desarrollar un texto argumentativo. Entonces, por eso era muy importante. Además de estas CIPAs, también se va a realizar una web conference. Entonces, también esperen la citación para eso. Muchas gracias. A ti, directora, muchísimas gracias. Recordemos que las web conference son muy importantes porque las que nos dan las pautas, las que nos explican detalladamente cómo realizar punto por punto la guía, ¿sí? Porque a veces hacen preguntas en el chat sobre información que queda en la web conference. Ahora, si por temas laborales, por compromisos o porque definitivamente no tienes la oportunidad de ver el CIP, la web conference, recuerda que este recurso queda grabado y todos los tutores lo posteamos en los foros de la misma tarea, siempre lo van a encontrar allí después de la apertura del foro, allí van a encontrar ese link. Entonces, la invitación es que tenemos muchos recursos. Estimados estudiantes, tenemos muchísimos recursos para realizar la tarea de una manera fácil, a tiempo, sencilla, porque primero tenemos la guía de actividades que nos explica detalladamente. Ahora tenemos la web conferencia que nos explican punto por punto dónde encontramos los recursos, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, ¿sí? Entonces, aprovechemos, es como la invitación. Ahora, si tienes la oportunidad de estar en la web conference, maravilloso, porque ahí simultáneamente tú estás aclarando las dudas que tengas, puedes interactuar con los tutores, con los compañeros, entonces esos espacios de verdad son muy importantes para esos procesos. ¿Listo? Bueno. Hola, buenas noches. En el docente encargado, mi nombre, Janet González. Bueno, Lady nos comenta que en competencias comunicativas estamos elaborando un texto de opinión, entonces ha sido de gran importancia para reforzar conocimientos. Pero muchas gracias, con mucho gusto, y gracias también por estar aquí en este espacio y tomar las herramientas. Fíjate que no solamente en una, sino que todos nos entrelazamos entre sí, entonces esos espacios nos sirven para todas las asignaturas. Entonces nos agrada saber que te fue muy útil y que te llevas conocimientos para tu otro curso. ¿Qué otra cosita nos comentan por acá? Con muchísimo gusto, directora. Bueno, entonces yo voy a detener la grabación, no veo preguntas. Espero que esta información brindada el día de hoy, que se vayan con muchas herramientas, que si tienen dudas puedan volver a consultar las IPAs, que también se les va a compartir. Entonces, nada, nosotros muy agradecidos por la puntualidad, por la participación y por la bonita disposición que siempre tienen en estos encuentros. Entonces, por este momento voy a detener.